casa del Señor. Damos la bienvenida también a aquellos que nos ven por el canal de YouTube de la Iglesia, a nuestros amados hermanos que nos ven a través del estudio y también a los amigos que nos ven a través del canal de YouTube de la Iglesia. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos del 17 al 19. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 19. Dice la Escritura: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Creador de la vida, bendito Dios, dador de amor, de paz. Gracias, Padre, por esa gracia inmerecida, bendito Dios, que ha llegado a nuestras vidas, bendito Padre Celestial. En esta tarde queremos agradecerte, bendito Dios, por tu palabra, agradecerte por tu Espíritu Santo que redarguye nuestras vidas, bendito Dios, y también agradecerte por cada vida de mis hermanos que están aquí presentes, bendito Dios, que seas tú bendiciendo, bendito Dios, cada una de sus familias, Padre, que seas bendiciendo a cada uno de ellos, bendito Dios, y que bendigas también, Padre, a aquellos que nos escuchan a través del canal de la Iglesia, bendito Padre. Gracias, bendito Dios, y ponemos en tus manos, Padre, el estudio de esta noche para que nos hables, que toques nuestro corazón, bendito Dios, y estamos agradecidos, Padre, por tener este punto de luz en este pueblo, bendito Dios, este lugar donde se reúne tu iglesia, Padre. Te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, continuamos hoy con nuestro estudio de la epístola a los Romanos. ¿Cuántos estamos disfrutando de estos estudios? Todos, ¿verdad? Todos. Y como vimos en el estudio de la semana pasada, vimos cómo el apóstol se sirvió del terrible sistema de la esclavitud vigente en aquellos días para ilustrar el dominio completo del pecado o de la ley en cada persona de ese tiempo. Vimos que la vida cristiana no es el vivir según alguna lista de reglas o reglamentos impuestos obligatoriamente para aquel que viene a los pies de Cristo, ¿no? Si alguien se siente obligado, pues no es para ustedes esta vida cristiana. Hay veces que, no sé si recordaron ustedes, como mi hija la mayor me decía: es que voy a la iglesia obligado. Y yo le decía: ¿sabes por qué te obligamos? Porque te amamos. Porque si no te amáramos, no te obligáramos a ir a la iglesia, a recibir la bendición de nuestro Padre Celestial. Pero porque te amamos, estamos obligados nosotros también a obligarte a la iglesia, ¿no? Porque dice la Escritura: instruye en su camino, ¿no?, a nuestros hijos mientras estén con nosotros. Ahora, amados hermanos, el contraste que vamos a ver aquí, vamos a comparar dos contrastes entre la esclavitud del pecado y la esclavitud a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que más adelante vamos a ver que no es de esclavitud.
La vida cristiana es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra identificación con Él es nuestra santificación, amados hermanos. Si yo me identifico con Cristo, obligatoriamente tengo que trabajar por mi santificación, porque de lo contrario no voy a representar a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y esta santificación tiene que ser posicional. La obediencia a nuestro Señor Jesucristo es la experiencia de la santificación, y esa es la santificación práctica en la vida del cristiano. Todos los días, ¿no?, nosotros nos encomendamos a nuestro amado Dios. ¿Para qué? Para no caer en los errores que vivíamos antes, ¿no?, en la esclavitud en la cual estábamos sumergidos antes. Y hoy vamos a comparar y a contrastar estas dos verdades o estas dos realidades. Y nos es útil mirar cómo el apóstol compara y contrasta estas dos esclavitudes, amados hermanos. Pero ¿en qué términos contrasta esto el apóstol? ¿O en qué términos hemos visto que contrasta? En el término de su origen. El pecado, ya saben que todos hemos pecado, ¿verdad? ¿Y eso dónde se origina? Desde el nacimiento. Por naturaleza dice la Escritura que somos, ¿qué?, obedientes, ¿no? Dice que somos pecaminosos por naturaleza. Y eso es lo que nos dice en el versículo 17 y 18, ¿no? Vemos el origen, de dónde viene esto. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No es simplemente algo superficial, algo emocional, el recibir a Cristo o el acercarse a Cristo. Muchas personas lo reciben por emoción del momento, ¿no? Dice, pues en ese momento me sentí atraído y recibí, pero su manera de vivir no es de aquella persona que verdaderamente ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, ¿no? Las emociones pasan, todos nos emocionamos, ¿no? Yo le he visto a Nancy que cuando vimos La Punta de Lanza, creo que es la película cristiana que se rodó en Ecuador, y se emocionó por ver el amor con el cual este misionero entregó su vida, ¿no? Y tenía las lágrimas ahí. Eso es un momento de emoción, porque ahora ya se olvidó de la película, ¿no? Pero aquí cuando dice habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y cuál es esa doctrina? No es otra que la de nuestro Señor Jesucristo. Y de su desarrollo, como vimos, ¿no?, en el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Por qué dice esto el apóstol? Porque él también sentía que había sido rescatado de esa esclavitud del pecado, ¿verdad? En primer lugar, amados hermanos, sus orígenes son un contraste. El verbo que se traduce como erran, dice en el versículo 17, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado. Pero ahora el estudio dice esclavos de Cristo, que es la verdad, ¿no es cierto? Nosotros somos siervos de Cristo, ¿no? ¿Y un siervo qué es? Es un esclavo, ¿no es cierto? Pero esto ya no es
que hemos nacido cristianos, como muchas personas dicen. Yo soy cristiano de nacimiento. ¿Puede haber algún cristiano de nacimiento? No. Eso es mentira, eso no existe. Uno se hace cristiano cuando recibe al Señor Jesucristo en su corazón. Es lo que dice la Escritura, ¿no? Así que el que piense que es cristiano de nacimiento por haber nacido en una familia cristiana, no le hace cristiano. Y ni tampoco le limpia de pecados. Está en tiempo imperfecto, lo que nos muestra que somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Como decíamos, por naturaleza pecaminosa. Esta esclavitud comienza de manera automática porque nacemos en esta esclavitud. Y simplemente el antídoto para salir de esa esclavitud es nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, la esclavitud a Dios, eso, amados hermanos, es lo que me dicen muchas personas, ¿no? Eres esclavo de la iglesia, eres esclavo, así que, porque siempre me preguntan, ¿a dónde voy? A la iglesia. ¿En dónde estás? En la iglesia. ¿Qué estás haciendo? Trabajando con los niños, dando estudios, acercando a las damas a las reuniones, ¿no? Entonces dicen que somos esclavos de la iglesia. Pero la esclavitud a Dios, el servicio a Dios comienza cuando somos convertidos, amados hermanos. Cuando somos transformados. ¿Y esto por qué viene? Porque alguien aplastó un botón y nos cambiamos automáticamente. Esto viene por la fe. ¿Por la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos transforma. Podemos presentarnos como esclavos a nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos pone en libertad. Recordemos las palabras del Señor allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 34 y 36. Dice la Escritura: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjense, amados hermanos, que los 4 elementos que se dan para llevarnos a esta nueva condición. Vamos a regresar a Romanos capítulo 6. En el versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Primero, ¿qué vemos? Vemos un modelo de enseñanza. Significa que la comunión comienza con un conjunto de verdades, un mensaje específico, con un contenido específico que se debe recibir en el Evangelio. Aquí se resume todo esto. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siempre tiene que suceder así. Recibe el mensaje del Evangelio y su corazón es tocado y acepta la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, dice de corazón. Quiere decir que esta verdad convence de la culpabilidad y afecta ¿a dónde? Al corazón, amados hermanos.
antes de que el Evangelio cautive el corazón, es posible tener un cristianismo intelectual o conductual, en el que los principios éticos cristianos se siguen de modo superficial. Eso lo tenemos a la orden del día, ¿verdad? Cuando predicamos el Evangelio, cuando decimos que la Escritura dice que todos han pecado, ¿qué es lo que nos responden las personas? Yo, ese que es asesino, ese que es un maltratador. Le sacan todos los pecados más exagerados, se podría decir, ¿verdad? Pero la Escritura no dice que solamente porque yo soy un poquito mejor o un poquito más bueno que esa persona, estoy libre de pecado. El Señor Jesucristo, cuando le fue presentado a la mujer adúltera, ¿qué dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y le llovieron las piedras. No había uno que se sintiese libre de pecado, porque no hay. El único que nos limpia ese corazón pecaminoso es nuestro Señor Jesucristo. Y como digo, esto se sigue de modo superficial, porque estas personas dicen que son muy buenas, que hacen no sé qué, y luego están engañando a otras personas, están haciendo mal por otro lado, ¿no? Entonces quieren compensar con sus obras buenas todo lo malo, ¿verdad? Pero comprender y aceptar el Evangelio transforma nuestros fundamentos. ¿Y a dónde nos lleva, amados hermanos? A la obediencia. El Señor Jesucristo, cuando nos acercamos a Él, ¿qué es lo que nos dijo? Si me amáis, hagan lo que quieran, guardad mis mandamientos. Eso quiere decir, si me aman, obedezcan. ¿Qué es lo que pedimos a nosotros, a nuestros hijos? Solo obediencia, ¿verdad? Es lo mismo que nos pide nuestro amado Dios, obedecer. Obedecido, estamos en el punto 3, significa que una vez que la verdad del Evangelio penetra en el corazón de una persona, se muestra en un verdadero cambio de la vida. Hay una obediencia, no por obligación, no por esclavitud, sino por amor a aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Hay una obediencia porque ya conocemos cuánto costó el que nosotros nos acerquemos al reino de los cielos. Muchos dicen que no cuesta nada, pero ya le costó a Jesús, y le costó la última gota de su sangre, ¿verdad? Y el punto 4, gracias a Dios. Significa que todo este proceso se debe a la gracia de Dios. En resumen, la esclavitud al pecado comienza con nuestro nacimiento humano, físico, mientras que la esclavitud a Dios comienza con nuestro nuevo nacimiento, cuando la gracia de Dios nos capacita para abrazar que ese evangelio, ese glorioso evangelio, amados hermanos, en nuestros corazones. ¿Y qué es el evangelio? ¿Recuerdan? Las buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación. Eso abrazamos nosotros, esas buenas nuevas. Y eso es lo que hace el evangelio en el corazón cambiado, y lo cambia radicalmente, amados hermanos, nuestras motivaciones y nuestros fundamentos. Lo que podríamos llamar nuestra transformación total de vida. Y eso es lo que tienen que ver las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Pero no traía un pan a casa y ahora trae 2 kilos de jamón. Insultaba a todo el mundo y ahora dice Dios te ama.
Esa es la transformación total de un nuevo creyente. Y en segundo lugar, el desarrollo de la esclavitud al pecado y de la esclavitud a Dios son muy similares, según lo que dice el versículo 19. ¿Por qué digo que son muy similares? Porque el uno está destinado a servir ¿a quién? Al pecado, ¿verdad? El otro está destinado a servir ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que cada clase de esclavitud prosigue y avanza. Ninguna se queda estática. Ninguna dice, hasta aquí he llegado, ya no quiero más. La esclavitud al pecado resulta ¿en qué, amados hermanos? En deterioro, más y más. Este deterioro viene porque las posiciones en las que nosotros nos encontrábamos antes, ¿cuál era? El yo, ¿verdad? Yo tengo que sobresalir, sea como sea. Yo tengo que alcanzar eso, sea como sea. Pero eso nos deteriora cada vez más, porque nos sumergimos más en los pecados. Y esto nos lleva a meternos más en nuestras vidas. Digo esto ¿por qué? Porque una vez que ha probado el pecado, es difícil que salga de aquel lugar. Muchas personas se creen autosuficientes y dicen, no, yo voy hasta donde yo quiero. Pero cuando ya le agarra el pecado, es difícil salir de ese vicio. Sea del alcoholismo, sea de la drogadicción, sea de la pornografía, sea del adulterio, sea de la fornicación. Una vez que le agarra, amados hermanos, sin ayuda de Dios no puede salir. Salir de los placeres carnales de los cuales éramos esclavos. Esos placeres nos atrapan más y más cada día. En vez de dejarnos salir, ¿qué es lo que nos hace? Nos deteriora. Ustedes han visto a una persona que ha sufrido la esclavitud de la drogadicción. Es la esclavitud del alcoholismo. Exteriormente puede que esté bien, pero sus órganos por adentro están destruidos, deteriorados. Las cosas a las que servimos están buscando ejercer sus voluntades en el mundo por medio de nuestros cuerpos. Así que ofrecer nuestros cuerpos al pecado conduce a la impureza, amados hermanos. Y a una maldad cada vez mayor. Nosotros, amados hermanos, debemos vivir nuestra realidad. Estos versículos también nos enseñan cómo podemos vivir, mantener y disfrutar nuestra libertad del pecado, tal como lo dice en el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué contraste, ¿verdad? Muertos al pecado, vivos para nuestro Señor Jesucristo. Los miembros de su cuerpo no se refiere estrictamente a nuestros brazos y piernas, sino más bien a todo nuestro cuerpo que cumple un plan o un propósito. Ofrecer los miembros de su cuerpo a la impureza es simplemente manifestar las acciones lo que tiene nuestro corazón, lo que atesora nuestro corazón.
También vemos que la esclavitud a Dios es el resultado de un esfuerzo activo de nuestra parte para manifestar en acciones lo que sabemos que es cierto en nosotros. ¿Y qué es cierto en nosotros? Que tenemos una nueva vida, una nueva identidad. Tenemos un nuevo rey, como decíamos antes, ¿verdad?, en nuestros estudios, al que servimos. Y aquí nos dice de ofrecer los miembros de nuestro cuerpo. Quiere decir que debemos actuar de acuerdo con lo que la Biblia nos dice acerca de esta realidad. ¿Y qué nos dice la Biblia? Vimos al principio del estudio de esta carta, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es agradable a quién. Y eso no es nada, no es todo. Dice que ese es nuestro culto racional, ¿verdad? Qué privilegio tenemos, amados hermanos, de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para terminar, las cosas a las que servimos están buscando ejercer sus voluntades en el mundo por medio de nuestros cuerpos. Así que no presentemos nuestros miembros para el pecado, sino para la adoración a nuestro amado Dios. Que Dios les bendiga a los hermanos.